Buenas noches, doctores. Voy a compartir pantalla, ¿les parece? No sé si se escucha. ¿Me escuchan todos? Sí, doctora, se escucha. Muy bien, vamos a partir con el tema para retirarnos temprano también. Bueno, informarles que el departamento me ha informado que el día miércoles va a ser el seminario, ¿no? Sin embargo, no sé si los representantes saben eso, me pasaron la nota hoy en la tarde. Por favor, pregunten para ver esto, para que den en la mañana su seminario y pasar la clase en la noche también, que me parece un horario un poquito adecuado debido a que están en parciales y obviamente seguramente el despertarse a las 6:30 y con la escasa cantidad de tráfico y tránsito que hay por la escasez de combustible, seguramente hace que ustedes no vayan en la mañanita a la clase teórica como en las primeras clases. ¿No? Entonces, es por eso que he escogido este horario para poder no apurarnos tampoco ni apresurarnos con el temario y tengamos el tiempo suficiente y no apresurarnos o por la premura del horario y cumplir el horario. ¿Está bien? Voy a compartir la pantalla, me van a avisar, por favor, ¿ya? Doctora, hoy día hablamos con el coordinador de fisiopatología y el departamento y nos informó ¿Ya? que se iba a cancelar el seminario porque no le habían informado nada al coordinador de semiología, pero ya se habían quedado de acuerdo en que no iban a dar seminario. Ah, no se va a dar el seminario. Sí, no, doctorita, se va a posponer para la siguiente semana. Bueno, si esto es perfecto. A ver, entonces... No sé si ustedes están viendo. ¿Se puede ver la Sí, pantalla doctora, se compartida? ve. Sí, ¿no? Ya. Entonces, bueno, el tema a cargo que vamos a ahora simular o vamos a dar a conocer es de tromboembolia pulmonar. Puse 2024, pero me pareció muy bonita esta presentación. Son dos libros que hemos hecho, tanto con el doctor Núñez y la doctora Stephanie González. Uno que se publicó el 2007 y esta recientemente el año pasado, ¿no? Esta es prácticamente la parte neurológica, pero esta abarca más temas. Y en ahí abarcamos también el tema de tromboembolia pulmonar. Sí, es una revisión muy bonita, ¿ya? Y eso se hizo el año 2024. Muy bien, para ir avanzando, vamos a ir conceptualizando. Ahí creo que estoy teniendo problemas con el avance. Aguárdenme un momentito, chicos. A ver. Ya, creo que ahora estamos bien. Bueno, los objetivos con los cuales ustedes tendrían que alcanzar al acabar esta clase es reconocer los síntomas y signos de esta enfermedad. En realidad, en un conjunto se llama enfermedad tromboembólica venosa, porque abarca la circulación venosa. El reconocer los factores de riesgo que nos llevan a esta entidad nosológica, identificar las banderas rojas de esta entidad que nos va a permitir rápidamente clasificar al paciente en una emergencia y en una urgencia, interpretar los hallazgos clínicos que encontramos en la anamnesis y el examen físico a través de la historia clínica y algunos exámenes de gabinete para confirmar y determinar la gravedad de esta patología. Pero no solamente identificarlos, sino también ustedes deben dar una explicación fisiopatológica del por qué se produce cada síntoma y cada signo en esta entidad que les va a permitir de alguna manera hacer diagnósticos diferenciales también respecto a otras entidades que se presentan con algunos síntomas comunes. El diseñar la historia clínica dirigida a esta patología, es decir, en la anamnesis tratar de identificar estas banderas rojas de repente con preguntas dirigidas, un examen, una exploración física dirigida cuando tenemos alta sospecha de esta entidad nosológica, ¿ya? Y vamos a empezar con un caso clínico. Este es muy diferente al que vieron los estudiantes de semiología porque tuvieron la oportunidad de ver una tromboembolia. Se trata de un paciente masculino de 72 años de edad. El cuadro clínico llevaba 8 días de evolución y se caracterizaba por dolor punzante y parestésico a la vez localizado en la pierna izquierda.
de aparición súbita con una intensidad 9 de 10 que se exacerbaba con los esfuerzos físicos como el caminar. Entonces, hacía que el paciente camine menos y se acompañaba de edema que aumentó en el transcurso del día. El dolor se atenuaba cuando el paciente estaba en reposo, ya sea sentado o acostado. Y el paciente refiere que hace 6 meses le diagnosticaron una glomerulonefritis membranosa, razón por la cual estaba siendo tratado el paciente con prednisona de 20 miligramos diarios, ¿ya? Este es el paciente cuando lo vimos, ¿no? Ingresó con ese cuadro clínico. Entonces, cuando ustedes se fijan en este paciente, ya notan la parte torácica y ven que la respiración, si bien es regular, no parece una respiración con frecuencia normal. El paciente, si bien está echado, parece cansado, parece taquipneico. Si ustedes ven la caja torácica o la respiración del paciente, vean ustedes, el paciente está en reposo, pero está taquipneico y eso ya nos llamó la atención, ¿no? El paciente se encuentra taquipneico, tranquilo, pero taquipneico. Entonces, ya llamó la atención como primer dato a la primera vista del paciente. Y si ustedes ven al paciente, además notan algo. Vean la cianosis que tiene el paciente a nivel oral. Y si bien esto estaba con volumen, vean la lengua, por ejemplo, cianótica. Y el paciente se fatigaba al hablar, o sea, una disnea de pequeños esfuerzos, ¿no? Entonces, fatigado al hablar. Y cuando revisamos los miembros inferiores, se notó algo importante, había una asimetría en miembros inferiores, ¿no? El paciente, acuérdense la anamnesis, ven ahí la pierna del lado izquierdo está con mayor volumen respecto al lado derecho. Entonces, como datos positivos, nos encontramos con un paciente aparentemente taquipneico, además con cianosis de origen central porque abarcaba las mucosas y teníamos esta simetría en miembros inferiores, ¿no? Al examen físico, más el relato descrito anteriormente. Ahí ven ustedes la cianosis en la lengua, en el video han visto la taquipnea y ahí ven la simetría en miembros inferiores con edema, ¿ya? Entonces, hablando propiamente de esta enfermedad tromboembólica venosa, vamos a conceptualizarla como aquella que ocluye total o parcialmente la vasculatura pulmonar por un émbolo. Este émbolo puede ser un trombo, puede ser aire, puede ser un émbolo séptico de una enfermedad séptica, como ha ocurrido en el caso del paciente que vimos en el hospital Seton, ¿no? Puede ser médula ósea, puede ser líquido amniótico, como pasa en las personas embarazadas, o puede ser incluso el cemento de una artroplastía, o sea, el trombo, el émbolo puede ser de este tipo. Ahora bien, cuando ustedes están viendo anatomía patológica, lo primero que de repente distinguimos nosotros es los tipos de trombo que se forman en los vasos. Estos trombos pueden formarse de distinta composición. Existen los llamados trombos blancos, que generalmente están en las arterias y básicamente se deben a agregados de plaquetas, ¿no? ¿Y en qué enfermedades, por ejemplo, encontramos esto? ¿En qué personas? En pacientes que tienen inflamación arterial crónica, como ocurre en los pacientes diabéticos, en los pacientes hipertensos. Entonces, los trombos que se forman en estos son generalmente agregados plaquetarios. Adicionalmente, puede haber lípidos ahí, ¿no? Formando lo que llamamos aterosclerosis. Pero en la parte venosa, en la circulación venosa, esta vez no arterial, sino venosa, los trombos generalmente no están de agregados plaquetarios, están formados básicamente de fibrina y de eritrocitos, razón por la cual reciben el nombre de trombos rojos. ¿Y por qué me refiero a este tipo de trombo? Precisamente en la enfermedad tromboembólica venosa vamos a ver la formación de estos trombos de fibrina con eritrocitos. ¿Y por qué es importante reconocer eso? Cuando identificamos de esta manera la causa o el fenómeno etiológico de esta enfermedad, vamos a ver que el tratamiento va a ser diferente. Por ejemplo, será imposible dar a un paciente con trombosis venosa profunda aspirina, que es un antiagregante plaquetario que de repente sí
me va a servir en los casos donde haya trombos blancos, es decir, en los pacientes con diabetes, con hipertensión. Pero cuando se trata de trombos venosos, y estos son ricos en fibrina y en eritrocitos, lo que usamos son anticoagulantes, ¿no? Ya sea heparinoides, warfarina o los nuevos anticoagulantes orales, que obviamente van a destruir la fibrina que se está formando en estos émbolos, ¿ya? Ahora, respecto a la embolia pulmonar, la tromboembolia pulmonar o la enfermedad tromboembólica venosa, es más común en hombres. Ustedes ven al paciente que hemos visto, era una persona varón. En los estudiantes que han visto el cuadro de la embolia pulmonar en el paciente tenía sexo masculino. Entonces, evidentemente, esta enfermedad es más frecuente en varones y se presenta a medida que avanza la edad también, ¿no? Es más frecuente en personas mayores de 75 años, nos dice. Ahora bien, es una causa importante y a descartar en todos aquellos pacientes que mueren sin causa aparente o que tienen muerte súbita, lo que llamaban antes en los certificados de defunción, ¿no? Paro cardíaco o muchos atribuían solamente estos casos de muerte a un cuadro cardíaco, ¿no? A una isquemia cardíaca, a un infarto. Pero ustedes van a ver que también esta enfermedad nosológica, esta entidad nosológica, es causa de muerte súbita, ¿ya? Y de origen cardíaco, y vamos a ver por qué, ¿ya? Ahora, en cuanto a la incidencia y a la prevalencia con la cual se presenta, dice que anualmente la incidencia entre trombosis venosa profunda y embolia pulmonar es 1 a 0,5 por cada 1.000 personas, ¿ya? En las autopsias, ya cuando el paciente ha fallecido y no se sabía que el paciente ha fallecido por TEP, se ha encontrado hasta 3 al 8% de los casos en general, ¿no? Y de estos, los que habían fallecido, que estaban internados en un 12 al 15%, para que vean que en muchos de los casos esta enfermedad puede pasar silente si no nos damos cuenta o no vemos los factores de riesgo asociados, ¿ya? Además, dice, los estudios de autopsia han demostrado que el 80% de los pacientes con embolia pulmonar tenían trombosis venosa profunda en las extremidades inferiores. El 50% de los pacientes con trombosis venosa profunda en las extremidades inferiores, que eran sintomáticos, desarrollaron la embolia pulmonar y eso se vio en los hallazgos de autopsia, ¿no? O sea, cuando encontramos un paciente con trombosis venosa profunda, tenemos que estar atentos porque sabemos que esta es un factor de riesgo para embolia pulmonar. Ahora bien, 70 al 80% de los pacientes con embolia pulmonar postoperatoria también tenían trombosis venosa profunda en sus extremidades, ¿ya? Y para esto y para explicarnos por qué se produce esta enfermedad, qué es lo que influye para la producción de esta enfermedad, también tenemos que ver esta triada que ustedes seguramente están llevando ya en anatomía patológica o han visto en fisiopatología en un curso inferior, que es la triada de Virchow. Virchow era un médico alemán y vio que estos trombos tenían factores de riesgo o orígenes importantes. Se generaban cuando había una lesión en el endotelio. Otra causa era la éstasis venosa, la falta de circulación. O finalmente un trastorno propio de la sangre como la hipercoagulabilidad. Entonces, cuando tenemos cualquiera de estos factores de riesgo en el paciente, lo más probable es que se desarrolle un trombo, ¿ya? Entonces, pacientes, por ejemplo, con éstasis venosa, cuando hay incapacidad en la movilidad, ya es un factor de riesgo. Pacientes con lesiones endoteliales, por ejemplo, pacientes politraumatizados, ¿no? O cuestiones hereditarias con hipercoagulabilidad o neoplasias, por ejemplo, que también generan hipercoagulabilidad, ¿ya? Ahora bien, existen factores de riesgo muy importantes que se clasifican factores de riesgo por lesión endotelial, por hipercoagulabilidad y por éstasis sanguínea. Y pueden ser factores de riesgo fuertes, pueden ser moderados o tal vez débiles, ¿no? Pero que en conjunto pueden generar trombosis venosa. Dentro de los fuertes o mayores factores de riesgo por lesión endotelial, por ejemplo, tenemos las fracturas de la extremidad inferior o un trauma mayor.
Los casos de hipercoagulabilidad muy asociados van a ser una hospitalización, por ejemplo, con falla cardíaca, ¿ya? Que haya tenido el paciente un infarto agudo en los 3 últimos meses, un tromboembolismo pulmonar previo, son datos que ya nos van a indicar que que este paciente tiene riesgo de esta patología. ¿Ya? Y éstasis venosa, por ejemplo, en pacientes que son sometidos a cirugías que requieren inmovilización prolongada, como la de reemplazo de rodilla o de cadera, ¿no? O lesión medular, donde el paciente está encamado mucho tiempo, como ha ocurrido también en el paciente que vemos diariamente en algunos casos en hospitalizaciones, ¿no? Y riesgos moderados que pueden predisponer a la formación de trombos, lesionando el endotelio, pueden ser los catéteres intravenosos. Las vías intravenosas que colocamos a los pacientes, ya sea para administrar soluciones o para administrar antibióticos u otro tipo de medicamentos, también son factores de riesgo. Acuérdense que los catéteres son cuerpos extraños en la vía venosa. Entonces, cuando son utilizados por mucho tiempo y no tenemos el cuidado necesario, constituyen en un factor de riesgo para lesión endotelial. Es por eso que en algunos casos solamente ponemos una vía intravenosa, no a todos los pacientes, sino a aquellos que realmente lo necesitan. ¿Ya? Factores de riesgo modelados por hipercoagulabilidad, por ejemplo, tendremos a pacientes que cursan con neoplasias activas, pacientes que están con cuadros infecciosos, pacientes que tienen factores para trombofilia, pacientes con enfermedad, por ejemplo, inflamatoria intestinal, enfermedades autoinmunes, pacientes que están siendo sometidos a quimioterapia, agentes que estimulan la eritropoyesis con aumento de glóbulos rojos, ¿no? Y aquí algo importante, los pacientes que reciben terapia de reemplazo hormonal. Esto se da, por ejemplo, en las mujeres posmenopáusicas. Entonces van a predisponer a hipercoagulabilidad y a enfermedad tromboembólica venosa. Incluso la fertilización in vitro, la terapia anticonceptiva oral, en el periodo posparto también es frecuente encontrar trombosis venosa. Y por éstasis sanguínea, tendríamos pacientes que están con parálisis, que han sufrido un stroke y obviamente están encamados. La cirugía por artroplastía, que también ya ha sido mencionada. Y mucho menos relacionados como factores de riesgo, a diferencia de, por ejemplo, del stroke o a diferencia de otras enfermedades, la diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad, si bien se constituyen factores de riesgo, son mucho menos frecuentes para desarrollar esta enfermedad. Obviamente, esto se relaciona por el tipo de trombo. Habíamos dicho que estas enfermedades generalmente nos dan la hipertensión, la diabetes, nos van a dar trombos blancos de plaquetas, no nos van a dar trombos rojos que son los que se depositan en las venas, ¿no? Es por eso que los factores, cuando buscamos factores de riesgo, estos serán los últimos que vamos a buscar como causa, ¿ya? También el embarazo predispone, pero de manera débil, las venas varicosas, o sea, el tener varices no necesariamente indica tener trombosis venosa profunda. La inmovilidad más de 2 horas, los viajes prolongados, por ejemplo, que se hacen ya sea en buses por horas o en avión también por horas, pueden constituirse en factores de riesgo débiles para esta nosología. Incluso el descanso en la cama por más de 3 días. Esto pasa, por ejemplo, en los pacientes hospitalizados, ¿no? Incluso se ha mencionado pacientes que son sometidos a cirugía laparoscópica por tiempo prolongado, ¿ya? Ahora bien, el 90% de los émbolos para que vayan al pulmón se originan en la trombosis venosa profunda, un trombo ubicado en las extremidades inferiores. Y la incidencia es la siguiente. El 46% se va a producir una tromboembolia pulmonar cuando los trombos se localicen por debajo de la rodilla. En un 67% cuando ya estén en el muslo. Y va a subir más cuando este trombo esté en las venas pelvianas. Entonces, si ustedes ven, a medida que el trombo se vaya ubicando más axialmente, más cerca del corazón, la posibilidad de desarrollar una embolia pulmonar es mayor. Será menor de la rodilla para abajo, irá aumentando cuando llegamos al muslo, pero a medida que nos acercamos, por ejemplo, a las venas pelvianas, la posibilidad de este trombo embolice y produzca esta enfermedad es mucho mayor en estos porcentajes, ¿ya?
Aquí tenemos, por ejemplo, por lo tanto, un ejemplo de lo que es una trombosis venosa profunda. De repente, por lo tanto, tenemos que empezar a identificar este factor de riesgo para evitar que el paciente llegue a hacer una embolia pulmonar. Entonces, tenemos que identificar este factor de riesgo que es trombosis venosa profunda. Esta se va a caracterizar por un aumento de volumen en las extremidades asimétrico. El paciente viene por un edema asimétrico. Todo edema asimétrico en miembros inferiores debe tener alta sospecha de trombosis venosa profunda. ¿Ya? También va a haber dolor y sensibilidad en la extremidad inferior afectada con edema y ingurgitación o distensión en las venas correspondientes. Va a haber un aumento en la trama superficial, ¿no? Con circulación colateral, inclusive porque obviamente tenemos trombos en la parte profunda. Va a haber signos de congestión venosa que va a dar a la pierna incluso un aspecto cianótico, ¿ya? Y a la palpación, cuando llegamos a ver, podremos palpar incluso como cordones venosos, ¿no? Correspondientes a la vena trombosada. Entonces, estos datos pueden estar presentes o no, pero basta encontrar un paciente con los factores de riesgo antes mencionados, más una pierna asimétrica, obviamente estamos frente al diagnóstico de una trombosis venosa profunda con posibilidad de una embolia pulmonar. Estos son los signos que generalmente realizamos al examen físico cuando sospechamos de trombosis venosa profunda. Uno de ellos es el signo de Homans, que consiste en dolor en la pantorrilla al realizar la dorsiflexión del pie, es decir, flexionar el pie hacia arriba, como lo hace ahí la doctora que era estudiante de semiología del año pasado. Entonces está haciendo la maniobra de Homans, ¿no? Que se describe así en los libros para que ustedes puedan ver y observar, ¿no? La doctora está primero elevando la pierna, va a dorsiflexionar el pie y va a ver la facies del paciente para ver y preguntar si existe dolor en esa maniobra, ¿ya? Entonces, esa maniobra se llama, y cuando se encuentra presente, llamamos signo de Homans, ¿ya? Entonces, pregunta a la doctora y hace el signo, ¿ya? Identifica el signo. Ahora bien, ¿para qué nos sirven los signos y síntomas? Habíamos dicho que necesitamos saber cuánto nos va a acercar al diagnóstico y cuánto nos va a alejar de otros diagnósticos. Entonces, ahí hablamos de sensibilidad y especificidad. ¿Se acuerdan ustedes que sensibilidad era la posibilidad de una prueba de darnos positivo cuando el paciente realmente está enfermo o tiene esa enfermedad? Y especificidad, la posibilidad de dar negativo cuando el paciente no la tiene, ¿no? O está sano. Entonces resulta que este signo de Homans tiene baja sensibilidad, apenas de un 10 al 54%. Por lo tanto, eso quiere decir que puede darnos falsos negativos y puede llegar a no identificar trombosis venosa en muchos pacientes que sí la tienen, por ejemplo, ¿no? Por eso indica que es baja sensibilidad, solo nos va a dar positivo en un 10 al 54% y puede no identificar al resto, aunque tenga el paciente la enfermedad, pues su sensibilidad es muy baja. Y su especificidad también es baja, es un 39 al 89%. Y esto quiere decir que puede identificar falsamente, o sea, me va a dar falsos positivos y puede dar positivo en pacientes que no tienen la trombosis venosa. Entonces, como un signo nos ayuda, pero tenemos que ir sumando a la anamnesis con los factores de riesgo mencionados, los hallazgos al examen físico, donde podemos hacer este signo y vamos a ir sumando, ¿no? Eso quiere decir que al encontrar un signo de Homans no va a ser siempre sinónimo de tener una trombosis venosa profunda o al contrario, el no encontrarlo, descartar una trombosis venosa profunda. Tiene baja sensibilidad y baja especificidad. Ahora bien, para eso encontramos otros signos a buscar, entre ellos el signo de Olou, que se refiere al dolor que se presenta al comprimir la pantorrilla, como lo está haciendo la doctora, también estudiante de semiología del año pasado de la San Simón.
está haciendo, elevando la pierna y está haciendo una compresión en la pierna para ver si hay dolor. Ahora, respecto a este signo, indica que hay una cifra, que no hay una cifra de sensibilidad y especificidad universalmente aceptada. No se conoce la posibilidad o el número exacto para aproximarnos o alejarnos del diagnóstico, pero si vamos sumando a los otros signos, obviamente nos va a aproximar al diagnóstico, ¿ya? Acá ven lo mismo, la doctora va a hacer las dos maniobras, la de Hollow, apretando la pantorrilla, ¿no? Si hay dolor, pero además va a hacer el signo de Homan, ¿no? Don la dorsiflexión de la pierna para ver si hay dolor, y ahí después la maniobra de Hollow con dolor a nivel de la pantorrilla. Entonces, esas maniobras de Hollow y de Homan nos van a sumar cuando se encuentren positivas, más los factores de riesgo, obviamente, que hemos preguntado en la anamnesis. Ahora existe otro signo llamado el signo de Pratt. Este consiste en la presencia de las venas dilatadas, ¿no? Que son las venas centinelas en la región pretibial, ¿no? De la pierna afectada. Estos van a persistir cuando se eleva la pierna a 45 grados. Ustedes saben que cuando uno tiene varices, cuando el paciente está de pie, obviamente estas venas son bastante evidenciables, pero cuando elevamos las piernas de cualquier vena, cuando se eleva, la presión hidrostática disminuye y las venas tienden a colapsar. Pero en este signo, cuando la pierna, si bien está en decúbito o parado el paciente, se ven ingurgitadas, cuando se eleva la pierna a 45 grados, se ve que persiste esta dilatación. Entonces, eso llamamos signo de Pratt, y la sensibilidad es variable, ¿no? Pero por lo menos es algo más elevada que las otras dos, en un 85 a un 97%. Y sobre todo dice que este signo nos sirve más en las personas embarazadas, en las mujeres embarazadas. Y tiene una especificidad de 35 al 45%, ¿no? O sea, nos va a dar negativo cuando el paciente esté enfermo, un 35-45%, y nos puede dar falsos positivos, identificar como positivos en pacientes que no tienen la enfermedad, ¿ya? Entonces, como les digo, los signos con la historia clínica siempre se van complementando para ayudarnos a acercar al diagnóstico, ¿ya? Existe otro signo que también está mencionado, que es el de Lowenberg. En este se pone el tensiómetro alrededor de la pierna, de la pantorrilla en realidad, y se insufla el manguito a menos de 180 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces, la presencia en aquí de esta compresión, de dolor con esto, que es lo mismo que presionar la pantorrilla, es positivo y se llama signo de Lowenberg. No es altamente sensible, tampoco específico para la trombosis venosa profunda. Entonces, al igual que los otros signos, dice, no puede usarse como único para diagnosticar, es decir, el que nos dé positivo y nada más sea sinónimo de esta enfermedad. Pero si tenemos los factores de riesgo mencionados en la anamnesis, obviamente suma para acercarnos al diagnóstico. Ahora bien, para la enfermedad tromboembólica pulmonar tiene que haber condiciones además, ¿no? Por ejemplo, la edad que hemos visto se presenta en personas adultas, el paciente obeso, ¿no? Que haya tenido una inmovilización prolongada. Generalmente esto pasa o pasaba, se identificaba más en pacientes que eran sometidos a cirugías de cadera con inmovilización prolongada. De hecho, en muchos de los criterios como los de Wells nos mencionan, ¿no? Como factor de riesgo la fractura de cadera o cirugías abdominales en un 15 al 30%, traumas, infecciones como de cualquier tipo que lleguen a ser sepsis, el parto, el puerperio, neoplasias activas, como habíamos mencionado, el uso de estrógenos. No se asocia mucho con diabetes e dislipidemia, como habíamos mencionado, pero también puede haber condiciones sanguíneas, si bien son menos frecuentes, que pueden hacer que haya trombofilia, haya tendencia a formar trombos, como son la resistencia a la proteína C, hiperhomocisteinemia, déficit de la antitrombina 3, déficit de la proteína S, anticuerpos antifosfolípidos o buscar un anticoagulante lúpico. ¿Cuándo buscamos esto? Cuando los factores de riesgo más comunes
que hemos mencionado acá no están presentes, pero el paciente ha hecho una trombosis venosa profunda y eventualmente una tromboembolia pulmonar y no hay un factor identificable, pues buscamos a los otros factores menos comunes, como son estos que acabo de mencionar. Ahora bien, ¿qué pasa cuando existe una embolia? Cuando este embolo de los miembros inferiores, ya sea debajo de la rodilla, el muslo o a nivel pelviano, se desprenden y van a la circulación pulmonar, pues se produce un infarto, ¿no? Mal llamado infarto. Vamos a ver posteriormente que no es en realidad como un infarto, ¿no? Va a alterarse el intercambio gaseoso porque va a estar obstruida el vaso pulmonar, que va a impedir obviamente el intercambio gaseoso. Va a haber secundariamente a todo esto un compromiso cardiovascular generalizado. Entonces nos va a dar eso la posibilidad de entrar en shock obstructivo, una hipotensión y ser la causa de muerte súbita. De ahí viene que la tromboembolia pulmonar puede ser una de las causas de muerte súbita. ¿Ya? ¿Qué pasa con el infarto pulmonar? Normalmente ustedes, y esto lo saqué de una diapositiva muy bonita que la vi, ¿qué es lo que pasa? Normalmente todos pensaríamos que las arterias pulmonares son las que irrigan a los alveolos, ¿no? Y no es así. Más o menos el 80% de la irrigación pulmonar viene a través de las arterias bronquiales. ¿Y las arterias bronquiales de dónde están viniendo? De la aorta. Entonces, estas se encargan de nutrir propiamente a la arteria, a los bronquios, a la parte pulmonar. Pero, ¿de dónde viene la circulación pulmonar? Si ustedes se acuerdan, a través de la vena cava superior y cava inferior, llega la sangre a la aurícula derecha, de la aurícula derecha al ventrículo derecho y del ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar, esa sangre desoxigenada, sin oxigenarse, va a pasar a los alveolos. En ahí se va a producir el intercambio gaseoso propiamente dicho para que ya la sangre oxigenada retorne por las venas pulmonares a al corazón izquierdo y de ahí la sangre oxigenada a través de la aorta vaya a toda la circulación pulmonar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se produce una embolia? Se produce un émbolo en esta circulación pulmonar. Pues bien, esta obstrucción que se va a producir en ese segmento va a hacer que primero no pase la sangre a ese nivel. ¿Qué es lo que va a pasar posteriormente? Se va a producir una éstasis venosa en la circulación pulmonar que va a hacer que haya trasvasación del plasma hacia el intersticio. Y eso que va a generar un edema, ¿no? Y eso mismo, al haber esta obstrucción, va a activar a la circulación, a la otro tipo de circulación que a través de las arterias, que están viniendo a través de las arterias bronquiales para nutrir al pulmón, pero estas no tienen esa capacidad de éstasis como tiene la circulación venosa, no tienen esa capacidad. Por lo tanto, la transvasación es mucho mayor y se produce ahí un edema en el intersticio. Y si hay un edema en el intersticio, no va a haber un intercambio gaseoso adecuado y el paciente que va a presentar disnea. Pero además se va a producir un fenómeno inflamatorio, obviamente, y ese fenómeno inflamatorio va a desencadenar dolor por irritación de los receptores que tenemos en los receptores J. Y al mismo tiempo, este edema, la trasvasación, no solamente de intersticios, sino de glóbulos rojos y demás que están dentro de los vasos, va a hacer que el paciente llegue a presentar hemoptisis como manifestación de esta enfermedad. ¿Ya? Pero, ¿qué se va a producir también? Un intercambio gaseoso totalmente alterado. Y ahí viene algo que ustedes se van a acordar y seguramente vieron en fisiología, la relación ventilación-perfusión. En esta enfermedad, cuando se produce un émbolo sí, un émbolo en la circulación, obviamente me va a obstruir uno de los lados donde está el émbolo y la circulación de sangre que va a pasar por ese capilar pulmonar, obviamente va a ser mucho menor, en menor cantidad. Aquí hay algo que está obstruyendo, como los bloqueos actualmente, ¿no? Están pasando menos autos, menos fruta, lo mismo pasa acá, valga la redundancia. Pero
Los alveolos están oxigenados perfectamente, ¿no? La ventilación está normal. ¿Qué es lo que está fallando acá? La circulación, porque hay menos volumen de sangre, aunque los alveolos están completamente ventilados. ¿Y qué pasa al otro lado? Como acá hay un émbolo, el otro lado va a tender a acumular sangre, va a haber una éstasis venosa. ¿Y qué es lo que va a pasar? Esa cantidad de sangre va a ser mucho mayor para la misma cantidad de alveolos bien ventilados que existen. Entonces ahí la relación ventilación-perfusión va a estar mucho menor, no por alteración en la oxigenación. Los alveolos están en perfecto estado, la cantidad de oxígeno que está llegando es perfecta. Lo que está pasando es que la cantidad de sangre es excesiva como para satisfacer a todos los glóbulos rojos de la cantidad de oxígeno que tiene cada alveolo. Entonces, ese es el fenómeno que se va a producir en esta circulación pulmonar para que haya hipoxemia como manifestación de esta enfermedad. Pero a la larga, ¿qué va a pasar? Va a haber pues un compromiso general de la circulación cardiovascular. Si tenemos acá el corazón derecho tiene una capacidad, las cavidades derechas, de mayor distensibilidad. Y cuando existe un cuadro obstructivo pulmonar, un émbolo en la circulación pulmonar, ¿qué va a pasar? La presión para la salida de sangre del ventrículo a esta circulación pulmonar cuyo trombo está ahí impidiendo el paso de sangre, va a hacer que el trabajo del ventrículo derecho aumente. Va a tener, y este ventrículo derecho no tiene el grosor del ventrículo izquierdo como para generar una fuerza de contracción adecuada, no la tiene. Este tiende a distenderse, a dilatarse y aumenta ahí la poscarga, que hay algo que está obstruyendo, hay aumento de presión a la salida de sangre de la persona. Y por lo tanto, cuando vuelva la sangre ya oxigenada del pulmón por las venas pulmonares, la cantidad también de sangre que va a llegar va a ser menor. La cantidad que va a expeler el ventrículo izquierdo a la aorta también va a ser menor. ¿Y qué va a causar eso? Una hipotensión. Y a eso se llama a esto un shock obstructivo, porque se está obstruyendo, aumenta la poscarga. Y eso es lo que pasa en los pacientes que tienen, por ejemplo, embolia masiva, ¿no? Y eso es lo que si uno no trata a tiempo, causa muerte en el paciente, es una de las causas de muerte en el paciente. Entonces, para que vean que no es tan sencillo que solo hipoxemia o solo alteración del intercambio gaseoso, tiene efecto cardiovascular que puede derivar en la muerte del paciente. ¿Listo? Por lo tanto, las manifestaciones clínicas, si nosotros conocemos algo de esta parte fisiopatológica, nos va a ser fácilmente reconocible, ¿no? Y explicable. Claro que hay síntomas que se comparten con muchas otras enfermedades y que son muy inespecíficos. Por ejemplo, disnea. Disnea encontramos en enfermedades cardiopulmonares, también en pacientes sépticos, y la disnea por sí sola no nos va a hacer el diagnóstico, siempre debemos sumar datos. El dolor torácico de tipo pleurítico, sobre todo que se presenta en embolias pulmonares periféricas, donde el paciente va a tener dolor al final de la inspiración, ¿no? Por la pleura irritada. Va a haber accesos de tos por el mismo fenómeno. Va a llegar a haber síncope, esto en las embolias masivas. Acuérdense que hay una hipotensión debido a que hay un shock obstructivo, debido a la hipertensión que genera el trombo en la circulación venosa y la menor cantidad de sangre que llega al ventrículo izquierdo. Obviamente, aparte de la hipotensión, puede haber síncope. Por lo tanto, las causas de síncope, dentro de las causas está también una embolia pulmonar masiva. La fiebre como fenómeno inflamatorio. Acuérdense que los trombos producen inflamación y pueden dar fiebre como manifestación clínica. No toda fiebre de ahora en adelante va a ser considerada solamente infección. También puede ser una manifestación de una embolia pulmonar. La hemoptisis que ya hemos explicado, la inestabilidad hemodinámica que ya hemos dicho por los fenómenos del shock obstructivo, y obviamente el buscar datos de trombosis venosa como primer fenómeno y primer factor causal directamente relacionado con la embolia pulmonar. ¿Ya?
Aquí tenemos las características, ¿no? Dolor al respirar, este dolor pleurítico de inicio súbito. Habíamos dicho que esto va a tener un perfil vascular, o sea, el inicio súbito del síntoma. El paciente estaba bien y de pronto empieza a tener disnea, dificultad para respirar. Entonces, ese perfil ya de hecho súbito nos tiende a orientar a que este cuadro es una emergencia. ¿No? Todo algo se tapó o algo se rompió. Habíamos dicho, eso siempre denota un perfil vascular, algo que implica una emergencia. Acá tenemos los porcentajes con los cuales se llega a presentar frecuentemente en los síntomas, ¿no? Y ustedes ven que la disnea se presenta en el 50% de los casos, en la mitad de los casos, seguido del dolor pleurítico. Puede haber tos hasta un 23%, ¿no? Un dolor subesternal en el 15%, fiebre en el 10%, puede haber hemoptisis solo en un 8%, síncope en un 6%, ¿ya? En menor frecuencia. Y dolor unilateral también, ¿no? Y signos de trombosis venosa, vean, en un 24%, en la mitad de los pacientes. Entonces, estos datos nos ayudan a decir pues, los síntomas más frecuentes, cuáles son en una embolia pulmonar, ¿ya? Acá podemos algo resumirlos. Una disnea de inicio súbito siempre nos hará sospechar en una embolia pulmonar. El dolor torácico de tipo pleurítico, también de inicio súbito, ¿no? No todo dolor torácico de ahora en adelante solamente implica dolor coronario, dolor del corazón, un infarto o una isquemia miocárdica. También puede tratarse de una embolia pulmonar debido al dolor pleurítico por el fenómeno fisiopatológico que ya había explicado. ¿Puede haber diaforesis? Claro que sí. Acuérdense que en el shock obstructivo existe menos flujo venoso, menos flujo de sangre. Entonces el paciente tiende a estar diaforético, hipotenso. Puede haber tos, hemoptisis en menor porcentaje y finalmente síncope y dolor torácico que simula un infarto. ¿Ya? Dentro de los signos puede haber taquipnea, el paciente está taquipneico. Un dato importante es que en las primeras, una manifestación inicial solamente puede ser taquicardia, no explicada por fiebre, no explicada por actividad del paciente, sino simplemente taquicardia. La taquicardia no explicada hace sospechar siempre de una embolia pulmonar. Ahora tenemos que buscar también signos de trombosis venosa profunda, fiebre, como habíamos dicho, y cianosis también por la alteración en la oxigenación debido a la hipoxemia que se produce, ¿no? La cianosis, el síncope y el colapso cardiocirculatorio de ese paciente hipotenso se va a dar siempre en un TEP masivo, en un TEP que pone en riesgo la vida del paciente. ¿Por qué? Porque el TEP masivo, al decir masivo, está abarcando troncos de la arteria pulmonar, un tronco grueso, la rama básica y primaria de la arteria pulmonar. Imagínense un trombo ahí, eso produce al tiro un shock obstructivo, ¿no? Con mucho peligro que implica muerte del paciente. En cambio, el dolor pleurítico, la tos, la hemoptisis, hablan más de un TEP periférico, es decir, émbolos que están en la periferia, cerca de la pleura. Y para ser periféricos, obviamente, abarcan a vasos pequeños de menor luz en comparación con el TEP masivo, que es un tronco principal, por ejemplo, de la arteria pulmonar. Entonces, cuando hay estos sintomatología, dolor pleurítico, tos, hemoptisis, nos hará pensar en un TEP periférico, pero cuando ya encontramos cianosis, síncope, colapso cardiocirculatorio, estamos, ojo, frente a un peligro inminente de muerte del paciente porque puede tratarse de un TEP masivo, ¿ya? Como signos, ¿qué vamos a encontrar? Taquipnea, taquicardia, desdoblamiento del segundo ruido. Habíamos dicho cómo el flujo sanguíneo del corazón derecho altera al corazón izquierdo, ¿no? Puede haber datos, por lo tanto, de falla cardíaca derecha. Acuérdense que el corazón derecho no está botando la suficiente cantidad de sangre a la arteria pulmonar para que vaya a la circulación pulmonar porque hay aumento de presión que le impide sacar la sangre y por lo tanto nos va a dar datos incluso de falla cardíaca derecha, como la ingurgitación yugular, incluso hepatomegalia y demás. Eso ya nos estará hablando pues de un TEP
masivo inclusive, ¿no? Porque es grande para producir falla cardíaca derecha. Tenemos que buscar obviamente datos de trombosis venosa profunda, tenemos que investigar estos signos en todo paciente que llegue con síncope o con shock no explicado por otras causas. ¿Ya? Acá en un gráfico para que entiendan, el TEP periférico, que abarca siempre vasos más pequeños, dará dolor pleurítico por el contacto en la pleura, dará tos por irritación de los receptores y hemotisis por desangrado, ¿no? En cambio, el TEP masivo, que abarca a troncos, a trombos, al tronco de la arteria pulmonar grande, dará pues cianosis, síncope, el colapso circulatorio, ¿no? La tríada clásica que nos mencionan los libros de dolor torácico, hemoptisis y disnea se presenta solo en el 15% de los casos, ¿ya? Esta era la llamada tríada clásica de los clásicos semiólogos que estudiaban este fenómeno. Dolor torácico, hemoptisis y disnea era tromboembolia pulmonar, pero esto se presenta solo en el 15% de los casos. Pero, doctores, puede haber manifestaciones que son inusuales, ¿no? Por ejemplo, ¿quién puede creer que un accidente cerebrovascular puede ser causado por alteración en la circulación del corazón derecho? Porque el accidente cerebrovascular se debe a alteración en el corazón izquierdo, de la aurícula izquierda, sangre al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo a la aorta cerebral media y obviamente el infarto cerebral, ¿verdad? Del corazón izquierdo. Pero ¿en qué caso se va a producir un accidente cerebrovascular por una trombosis venosa profunda, por ejemplo? Y también hemos tenido el caso en la caja petrolera el año pasado cuando el paciente tiene pues alteración o comunicación interauricular tipo ostium primum o ostium secundum. Entonces, de la circulación arteria, de la circulación del corazón derecho o del corazón, va a llegar el émbolo de las venas de miembros inferiores al corazón derecho y del corazón derecho por esta alteración en el circuito, por esta comunicación interauricular, el émbolo pasará a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda a la aorta y a la cerebral media, produciendo lo que llamamos un accidente cerebrovascular paradójico. Y esto se da generalmente cuando hay pacientes que sufren infartos cerebrales, pero no tienen los factores de riesgo característicos como arritmia por fibrilación auricular, hipertensión arterial, no son diabéticos. Entonces, acá vemos que podemos excluir que se trate de un accidente cerebrovascular por una embolia paradójica, sobre todo si además el paciente tiene datos de trombosis venosa profunda, ¿ya? También es causa de fiebre de origen desconocido, pacientes que no tienen cuadros infecciosos y continúan con fiebre. Una de las causas inusuales de tromboembolia pulmonar puede ser la fiebre de origen desconocido. Un dolor abdominal y pelviano no bien diagnosticado o que no tenga otra causa explicable también puede ser una manifestación de esta enfermedad, ¿ya? Ahora, ¿cuándo llamamos inestabilidad hemodinámica que implica una emergencia en el paciente? Inestable hemodinámicamente. Ustedes han debido escuchar mucho esto, sobre todo en las entrevistas a los médicos, ¿no? Entonces, los médicos salen a describir, los emergenciólogos dicen, el paciente está hemodinámicamente estable o el paciente está hemodinámicamente inestable. Bueno, estará inestable cuando llegue ya sea en paro el paciente, o cuando dé datos de shock obstructivo que se da en esta patología, ¿no? Y esto cuando la presión arterial sistólica es menos de 90. Incluso tengo que usar vasopresores para que alcance una presión arterial mayor a 90. O haya datos de hipoperfusión a órganos blancos, ¿ya? O llamamos también inestabilidad hemodinámica cuando hay una hipotensión persistente, una presión arterial sistólica menos de 90 o una caída de esta misma presión arterial sistólica mayor a 40 milímetros de mercurio durante los primeros 15 minutos, que no sea causada, por ejemplo, por una arritmia, por la hipovolemia o sepsis. Entonces, esta hipotensión persistente no asociada a estas entidades que comúnmente pueden dar
esta presión arterial alterada también nos hará sospechar inestabilidad hemodinámica asociada a una embolia pulmonar. ¿Listo? Ahora bien, tenemos los criterios de Welch. Estos criterios se han realizado precisamente para acercarnos a diagnosticar una embolia pulmonar y toma en cuenta algunas características, como por ejemplo, si el paciente tiene signos de trombosis venosa profunda, le dan 3 puntos. Si no hay otro diagnóstico alternativo a TOEP, le dan 3 puntos. Una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, 1.5, o sea que el paciente esté taquicárdico. Inmovilización en las 4 últimas semanas, le dan otro medio punto. Que el paciente tenga una tromboembolia pulmonar previa a una trombosis venosa profunda, suma 1.5. Que el paciente tenga hemoptisis, 1%. Que sea portador de una neoplasia activa, 1 punto. Entonces hacen una sumatoria para calcular la probabilidad. Si más de 7 puntos da, el riesgo es elevado. Entre 2 y 6, riesgo moderado. Y entre 0 y 1, riesgo bajo, ¿no? O lo mismo, suman hasta 4 puntos, improbable. Mayor de 5, improbable. ¿Ya? Esta tabla debe estar en todos los servicios de urgencia, ¿no? Es una tabla que nos ayuda a ver la probabilidad del paciente de desarrollar esa enfermedad. Ahora bien, algo importante que decir, esta escala de Wells es utilizada en los servicios, ya sea de emergencia o de urgencia, para establecer sospecha de embolia pulmonar por su especificidad, ¿ya? O sea, si no hay mucho puntaje, me ayuda a descartar, a alejarme del diagnóstico de embolia pulmonar, pero no es usada como herramienta diagnóstica porque tiene baja sensibilidad. ¿Ya? Entonces, el no tener un puntaje alto tampoco o sea, el encontrar, no me va a asociar necesariamente a esta enfermedad. Es por eso que no puede ser utilizada como herramienta diagnóstica para el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Nos ayuda mucho, sí, a descartar. Y acá tienen un puntaje que es más resumido, ¿no? Un riesgo bajo menor a 2 puntos, moderado entre 2 y 6 puntos, riesgo alto mayor a 6 puntos. Y la probabilidad de tener TEP va a ser desde un 3 hasta un 66%, ¿ya? Ahora, existen enfermedades que pueden asociarse más a embolia pulmonar, entre ellos condiciones hereditarias y condiciones adquiridas. Habíamos visto las menos frecuentes como déficit de antitrombina, déficit de proteína S, que son fenómenos procoagulantes, ¿ya? Y condiciones adquiridas que son muy frecuentes dentro de la edad, todos aquellos factores que hemos mencionado, ¿no? Pero ustedes ven dentro de todos estos factores también existe esta entidad que ya de por sí al ser un fenómeno inflamatorio puede predisponer al paciente a cursar con esta enfermedad. Ahora, hay un síndrome, y es pregunta de examen esto, que se llama síndrome de Trousseau. El síndrome de Trousseau es la presencia de una tromboflebitis migratoria paraneoplásica poco común que se presenta en tumores mucinosos, por ejemplo, aquellos que se producen en el páncreas, en el pulmón, de mama, de ovario, de estómago, colorectal, y se caracteriza por la presencia de trombosis venosas en los pacientes recurrentes, ¿no? En diferentes partes del cuerpo, incluyendo a veces las extremidades superiores, pero sin causa, sin factores etiológicos reconocidos o factores de riesgo mencionados, ¿no? Entonces, toda trombosis venosa profunda sin una causa clara puede ser ya un fenómeno paraneoplásico y entrar en el estudio del síndrome de Trousseau. Y se ve en la caja petrolera el año pasado, vimos casos de esto, ¿no? Paciente que reingresaba por trombosis venosa sin factor aparentemente causal y era el paraneoplásico de una neoplasia. ¿Y cuáles son esas neoplasias generalmente asociadas? Son las neoplasias de tumores mucinosos, ¿no? Como las que ocurren en el páncreas, en el pulmón, en la mama, en el ovario, ¿ya? También la trombosis venosa no solo está asociada a tumores, sino también a fenómenos infecciosos.
Y ya voy acabando esta parte porque ya vamos para la siguiente clase el resto. La incidencia ha aumentado, sobre todo cuando nosotros estábamos pasando el 2020 por la primera hora del COVID, donde muchos de los pacientes con infección por SARS-CoV-2 se enfermaban y se morían, ¿no? Entonces, los webinars, las investigaciones se aceleraron tanto que vieron que el virus no solamente producía un edema alveolar, una hipoxia, sino que también producía una respuesta inmunológica que hacía que se formen coágulos en los vasos y las más de las veces muchos de los pacientes morían por embolias, ¿no? Embolias pulmonares masivas inducidas por este virus. Entonces ahí nosotros manejábamos marcadores, ¿no? Como la ferritina, el dímero D. Entonces cuando veíamos una ferritina alta era más un fenómeno inflamatorio, pero si había un dímero D más alto, más nos indicaba un fenómeno trombótico. Entonces dependía de eso para dar un tratamiento ya sea corticoide cuando estábamos sospechando de un cuadro inflamatorio o dar anticoagulante cuando estábamos sospechando de un fenómeno inmunotrombótico y a veces los dos, ¿no? Y esto se ha manejado más que todo en la segunda ola, doctores, en la segunda ola, porque en la primera ola todo era desconocido, no sabíamos, era echarse la moneda al azar, ¿no? Si el paciente vivía bien o si moría también, porque estaban en estudio muchos de los manejos y ya posteriormente en las investigaciones en los países europeos, en los webinars que eran abiertos, empezaron a informar esto, que no solamente era un fenómeno inflamatorio, sino también un fenómeno trombótico, ¿no? Muchos de los pacientes han fallecido por embolias masivas, ¿no? Que después en las autopsias se ha llegado a ver, ¿ya? Entonces genera este virus un estado de hipercoagulabilidad, lo que les decía, una inmunotrombosis con niveles de dímero D superiores a 1000, que incluso era como condicionante pues de mortalidad en los pacientes. Y en estos estudios observacionales que han ido, había alta tasa de trombosis venosa y tromboembolismo pulmonar hasta en un 25%, imagínense, en la cuarta parte de las personas, ¿no? Ahora bien, en pacientes con TEP, la presencia de trombosis venosa concomitante en aquel momento se vio en un 30-45%, en la mitad de los casos. 20% de los pacientes con TEP podían presentar una trombosis venosa no diagnosticada, ¿no? Y se observaron una incidencia entre trombosis venosa profunda del 13% y 10% en pacientes con SARS-CoV-2 y TEP, ¿ya? Ahora, 58%, miren, más de la mitad de las necropsias de los pacientes que fallecieron tenían trombosis venosa profunda, que no se había sospechado cuando el paciente estaba vivo. Y el 33% de estos casos murió por embolia pulmonar. Entonces, estos datos ya pues, se han hecho ya en muchos estudios, en muchas de las investigaciones que se han realizado, ¿ya? La incidencia de trombosis venosa profunda en pacientes con COVID y TEP varía en un 35 al 45%. 20% de los pacientes con TEP pueden presentar trombosis venosa profunda no diagnosticada. Los pacientes con COVID-19 tienen una prevalencia aumentada de embolia pulmonar en un 26% y la mayoría, en un 78%, presenta extensión y afección pulmonar en la tomografía computarizada, como vamos a ver en un caso que les voy a presentar. Voy a quedar aquí, doctores, por la cuestión de la hora para buscar algunos signos y los exámenes complementarios. ¿Está claro? Entonces, si me dicen que se ha suspendido el seminario el miércoles, por favor, yo creo que nos vamos a ver a la misma hora, ¿ya? Para dar el restante tema. Si hubiera algún incidente, alguna incapacidad mía para darles a las 9, yo sé que el día viernes es feriado, pero sí quisiera completar el tema, si no es posible, el miércoles. ¿Listo? Y sí veo que es más conveniente un poquito este horario porque veo que la asistencia es algo mayor que seguramente en las clases presenciales en esta época. ¿Listo?
y voy a estar atenta a sus preguntas también. Muy buenas noches, doctores. ¿Está bien? No sé si se vio. Sí se vio, doctora. Muy bien, doctores. Muy buenas noches. Descansen. Mañana es la clase nuevamente. Bueno, la práctica, ¿no? Buenas noches. Hasta luego, doctora.